Bien, pues aquí recibimos con el orgullo de siempre, el honor que nosotros sentimos cada vez que nos encontramos con una figura que es un ícono en la República Dominicana y que ha vivido todos los momentos importantes en primera fila. Ha estado ahí al pendiente de los grandes desafíos por los que ha pasado la República Dominicana, sobre todo en el plano de la política, que es lo más importante. El doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez, tenemos que mencionar el apellido también de su madre, un hombre amado, querido, pero sobre todo respetado, que en algunos momentos ha salido con algunos planteamientos e ideas que la sociedad se muestra indiferente, pero que el tiempo termina dándole la razón y la sociedad acompañándolo. Doctor, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Lindsay, muy amable tus palabras. Hoy me encuentro con una grata compañía, la de Otoniel, mi buen amigo de siempre. Buenos días, Porque doctor. vine a 2 programas, pero Alexander me salía y Otoniel no podía. Muy contento de estar de nuevo en el programa. Y ya te decía, te veo en la noche también, Sí. en Ganar, Ganar. Muy bien, va muy bien, excelente programa. Es un momento realmente delicado. Yo en el programa de la respuesta de ayer definía los días como complejos y peligrosos. Yo he vivido mucho. Tengo ya 88 años cumplidos. Cumplidos, muy bien vividos. La verdad es que paso revista mentalmente a todas las cosas que he vivido, que las he visto de cerca o he estado en ellas. Y este es un momento de incertidumbre peligrosa, porque siempre ocurre cuando grupos de poder, por alguna razón que los une, en este caso, los une el odio y un temor subyacente a la terminación del poder. Que yo decía en mi programa, eso lo determina la mala conciencia. Todo depende de lo que tú hayas hecho en tu tiempo de poder. Si hiciste el bien, vas a bajar confiado porque te van a recibir. Si por alguna razón hiciste cosas indebidas, perseguiste, dilapidaste, te desviaste, van a tener entonces dificultades porque no te va a acompañar el poder. Pienso que cuando hay esa mala fe y esa posición tan negativa en el poder, todas las opciones están sobre la mesa. Desde el desorden, el caos, hasta uno no quiere ni pensar lo que pueda derivarse de eso. Es poco confiable el poder para garantizar un proceso terso, honrado, agradable, que yo ayer decía, al pueblo hay que devolverle el sosiego. Se mantuvo durante meses bajo la incertidumbre de si se modificaba o no la Constitución. Tú apuntabas muy bien, la reacción se vio claramente en la enorme marcha aquella del aguacero. Sí, 17, que yo la alabé me mucho. recuerda, Otoniel, el 17 de julio, un miércoles 17 de julio. Yo la alabé mucho y Sí. en mi programa porque el fotógrafo del Caribe se puso dentro de la manifestación, al margen, pero Sí. la tomó la marcha con los rostros, que no era de lejos, sino así, la gente desfilando. Y a mí me impresionó enormemente ver la calidad de la reacción colectiva que había, ordenadísima, en medio de la lluvia. Sí. Y sobre todo la causa, era la defensa de la Constitución. Pero el odio ha sido de tal grado que se aparecen extravagancias como aquella de mi amigo Monchi, que a veces por el chiste sacrifica
la verdad. Entonces llamó a Lionel Turbero. Sí. Yo digo, pero bueno, fue una manifestación portentosa del PLD. Él le llamó a su propio compañero Turba. Y lo menos que tenía esa marcha era de Turba, porque era muy ordenada, Claro. muy ordenada. Y el discurso, sí, había mucho material valioso en él. Pero el momento sigue desagradable y peligroso porque se ha buscado, que es lo peor, una sinuosa curva, un burladero. Entonces hacen un contacto con una serie de gente de oposición supuesta y aparece la necesidad de reformar la Constitución para unificar las elecciones porque son muy onerosas, las de febrero. Pero es un momento en que la Junta dice que no le están llegando recursos. Sí. Y bueno, yo me recuerdo la expresión del presidente de la Junta, mi buen amigo Julio César, que decía, nadie está obligado a lo imposible, al principio. Sí. Después él incurrió, pienso, en el error de decir, la vamos a hacer de todos modos. La falta de recursos oportunos es un componente delicadísimo del desorden y la pueden hacer colapsar desde la propia experiencia de primaria. Yo ayer veía en la televisión, en el móvil que me mostraba Vinicio, la reacción del ministro Peralta, Sí. cuando estaba anunciando Que no el quiso resultado. dar los resultados. Pero entonces él se reía, él tenía como vergüenza de no decirlo, porque él es siempre muy pecho abierto, ¿no? Muy frontal. No, ganó a fulano, pero las muchachas de la prensa le preguntaban. Le insistía. Pero ¿cuánto? Pero Dígame cuál ¿cuánto? fue el porcentaje. Me explicaba a alguien que sabe de esas cosas, que parece que la hicieron y midieron en relación a Lionel. Entonces la diferencia que parece que había entre Lionel y todos era muy alta, era muy grande. Y no podían darle a la publicidad. Lo dejaron en familia, pero ni siquiera dando los porcentajes entre ellos. Yo me imagino que va a trascender, porque aquí es muy difícil guardar esos secretos. Bueno, Vinicio ya dice que tiene informaciones y que de una de ellas. de una documentalmente. de ellas, 80 y tanto por ciento. Hablaban de 81, pero que tienen que ser documentadas. Y las empresas, me imagino, no sé el estatus, porque fue a conveniencia y por encargo y pago de un grupo, pero de un partido político. Doctor, pero y eso, el secreto sobre eso, yo lo veo un tanto difícil. Y sobre todo cuando hay disgusto de los participantes. No, han comenzado la idea a surgir es que ya. para una empresa encuestadora profesional, si asume la confidencialidad, la da. Ahora, ¿hasta dónde la Junta y la estructura del aparato electoral dentro de un mismo partido se puede secuestrar un dato? Sí. Si el otro sector requiere, denos una copia de sería una versión como del derecho a la información. Una versión Más política. Que tiene sentido. Doctor, pero esas son las cosas que se ven, ¿no? Un grupo dentro del PLD que representa a Danilo matándose uno y otro, o sea, matándose. Hablo de que se están alando los moños uno y otro y hay un descontento porque se ha querido imponer a una figura, en este caso el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Ahora bien, todo el mundo sabe cuál es el porcentaje y la valoración que tiene el pueblo dominicano respecto al candidato del PLD, donde el pueblo dominicano ha identificado en más de un 70% al doctor Leonel Fernández como el candidato a vencer por esa organización política. ¿Por qué entonces la insistencia de un gobernante
que se resiste a reconocer algo que es obvio, que es evidente, y persiste queriendo imponer incluso a su propia gente, a su propio grupo, a un precandidato. Yo lo lamentaba mucho ayer y decía que era penoso el espectáculo, el partido de Don Juan se pudiera montar algo tan repugnante. Ya llegaba a términos realmente, y a mí yo decía, tengo pesar, ira y decepción, confluyente. Ira en el sentido de que yo luché mucho escribiendo y hablando y tratando de preservar la unidad. Le escribí cartas a los dos, pero ¿qué va? Cuando sobrevino aquella fase perversa que pareció, ellos entendieron que iba a pulverizar a Leonel Fernández. Yo vi que se abrieron grietas muy hondas y que iba a ser muy difícil buscar la reconciliación. Sobre todo el injerto hizo su trabajo. Hay un injerto ahí de sociedad civil que llegó a hacer eso. Y naturalmente se prestó el presidente, porque el presidente le bastaba con decir, no, un momento, eso no. Y ya, hubiese sido distinto. Eso es quizás parte de lo colectivo, del temor colectivo y de la mala conciencia. Que es un error de ellos porque Leonel, por su índole, por su forma de ser, está muy consagrada la perspectiva de que ese es la antítesis de la persecución. Ese no es persecutorio. Tanto que medio exaspera, porque yo le llamo el sándalo, porque perfume el hacha que lo hiere, porque sí. Él no persigue, él no murmura, él no es una persona de daño. Pero naturalmente yo le tomaron un poquito de grima aquella expresión de él, aprendí la lección. Yo me referí, pensé, digo, eso, él dice, ya yo aprendí la lección en cuanto a la deslealtad. Sí. Porque tú te pones a ver, los mismos precandidatos, parecía un consejo de gobierno de él. Sí. Eran ministros de él, todos. El más poderoso de todos era Temístocles. Temístocles era una potencia. Ministro de Economía. Entonces se volvieron contra él en una forma. Y sobre todo, no ahora que disputaban la precandidatura y los arrebatos esos infortunados que tuvieron. Cuando ellos dieron la peor muestra de baja calidad humana, fue cuando la persecución y su silencio. Uno solo no dijo una palabra en favor de él. No dijo. Tuvimos nosotros, el sector nuestro, la fuerza nuestra, fue la que salió en horas en la defensa. Y emplazamos severamente toda la perversidad de la trama. Esa era la lección que yo creo a que él se refería. Yo aprendí la lección. Hay gente que me ha dicho, mira qué bueno, porque esto va a significar que una vez llegue Leonel, la sangre nueva puede que llegue, porque la verdad es que le dieron pruebas de inconsecuencia realmente penosas. Se le dieron la espalda, dejaron que lo agredieran, lo persiguieran, sin una sola reacción que le correspondía, porque tenían 12 años con ese hombre, habían servido en su gobierno y lo conocen. Sí. Y lo conocen y saben de su bonomía. ¿Cómo van a ponerlo en eso? Pero los momentos son difíciles y les decía a ustedes, referí ayer, hablando de la respuesta, que siempre la vengo a citar aquí. Sí. No, y además la vi ayer. Y a ponerte malas notas porque tú no la ves. Sí, la he visto. Es tan delicado el momento que hasta una parte del empresariado a eso está tratando de aportar
bríos al desorden. ¿Por qué Y eso ese sí es interés, doctor? Porque ¿qué lectura le da a usted que un grupo de empresarios que están ahí atrincherados en el CONEP, ahora les nace el deseo de incitar a que esa constitución de la república se modifique, pese a que estamos en medio de un proceso electoral y que pudiera incluso, doctor, traerle intranquilidad al pueblo dominicano, interrumpir la paz y el sosiego que vive la sociedad dominicana? Ustedes quizás me han oído hablar que hay una especie de miedo compartido, porque hubo un esfuerzo público-privado. Catalina. Sí, sí, lo mencionaba usted. Catalina es un expediente muy delicado, sobre todo el muelle, que no estaba bajo diseño original, tiene reclamación en arbitraje internacional del orden de 700 millones de dólares. Cuando eso se esclarezca, es casi seguro que en el sector privado puede haber más responsabilidad que en el propio sector político. Es decir, que hay como un link, hay un umbilical en el miedo. Y hay muchas cosas que yo pienso que esa parte del empresariado muy agresiva y joven, que se entendía que era la que menos podía. Sí. Y hay unos grises ahí muy, muy penosos. Y se están metiendo en camisa de once varas porque ellos son los que tienen intereses que son más afectables en la hora de un desorden. Sí. Y este país sabe reaccionar. Pero metiéndose en temas políticos, o sea, los empresarios metiéndose en temas políticos que no les corresponden, es una cosa rara, pero extraña. No en política, pues yo en política hasta lo admitiría, porque sería un problema, en problemas constitucionales. Sí. Espérate, volver a poner la mano a la Constitución, bajo el alegato fingido de pantalla, sí. Porque en el fondo lo que se trata es de abatir de rehabilitar a Danilo. Abatir el transitorio. Sí. La idea es que todo eso como que ha concurrido. Y fíjense, paradójicamente, es el poder extranjero el que más ha contribuido para contener el desorden. Sí. Si los norteamericanos no hubiesen asumido el tipo de actitud que han asumido, con sus razones, que está la cuestión de las relaciones con China, posiblemente ellos hubieran hecho las modificaciones por encima de todo. Sí. Ahora, tienen un problema, que pasaron a ser parte de un conflicto de escala mundial. Y ahora el veto que le impuso Estados Unidos a Danilo personalmente, hay que ver cómo lo van a extender a su delfín, que existe la cuestión de saber cuándo lo van a estallar. El caso de la ley Kingpin y el Departamento de Tesoro, que es agresivísimo porque tiene un departamento de búsqueda y captura de capitales y de bandas temibles, que trabaja con todos los servicios de inteligencia y de interdicción de Estados Unidos. La idea es que si lo hacen antes, en estos días antes de la primaria, sería poco menos que imposible que pudiera permanecer el candidato, el precandidato, que ya doña Alicia hizo un emplazamiento en base a lo que recibió del sindicato de periodismo de investigación. Es decir, es muy delicado, pero ellos están desafiando eso. Sí. Ellos entienden, doctor, pero a eso se ha complicado más. Óigame, usted es abogado, usted es procurador, usted... Yo no sé si usted leyó en el Listín Diario una versión, una alusión al indictment de
el caso este de César el De César, Abusador. sí, claro. sí. En el enigma figura algo que es un exceso, que es una extravagancia. Comparar a este muchacho de aquí, que era un miembro de la banda de Florian, Sí, un un remanente miembro de los Quirino, Quirino, sí. con Pablo Escobar, Sí. con el Chapo Guzmán Por los métodos. y Figueroa, pero usaba una expresión. No, los métodos son Corrupción. lancha y aire. Sí. ¿Cuál era la expresión? Esquema de operaciones. Esquema de El operaciones. esquema de operaciones que A eso me utilizaba refería. era más importante, quiere decir la protección, la complicidad de la autoridad Ahí es, doctor. y la implicación de geopolítica, porque tenía un link, un negocio al parecer con droga de Venezuela. Sí, bueno, Venezuela. el yate este del sobrino. Había sido incautado. Se da el Sí. caso de que el King Down, Ajá, así que era el de los sobrinos de la Sí. esposa de Maduro, lo Ah. imputan a él como que 67 paquetes de esa droga que había era de él. Es decir, hasta dónde esa mención, esquema de operaciones, significa que la cabeza de la culebra no es César el Abusador, sino que pueden haber niveles más altos de compromiso. Claro. Y es un expediente peligrosísimo porque los norteamericanos evidentemente hicieron inteligencia durante un largo tiempo sobre eso. Esa de los 25 teléfonos intervenidos, Sí. debe de haber 100. Deben tener una información total de hasta dónde las operaciones se hacían. Porque no la procuraban tanto por lo que pudiera pasar aquí, con discotecas y alijitos y cosas, no. Por lo que pudiera venir de Venezuela. Y la gente de Venezuela que pudiera estar complicada. Sí. En el informe de Inside Crime, que yo he leído Sí. tanto, describen Venezuela y República Dominicana la droga del Caribe. La descripción que hacen de nosotros es pavorosa. Doctor, y Dice ahí... que el 15% de la droga del mundo ya no Pasa. pasa por aquí, no. Dice, se opera aquí. Ay, Ya la OTC, Organización de Criminales Dominicanas, compran droga. Le reservan droga a las mafias del mundo que la vienen a procurar. sí. ¿Cómo? Doctor, con la experiencia El que usted inside tiene, crime. Bueno, porque se ha desviado, ya no es México tanto, sino que se De ha las rutas desviado de- las de rutas. Sudamérica. México es invencible en eso. México está, Sinaloa está y esos carteles no dejan de hacerlo. Pero evidentemente la de Sudamérica es la que parece que tiene. le decía, doctor, entonces, ¿cómo en este proceso y todo lo que estamos viviendo confluyen todos esos intereses y Por eso, sectores? esa es la complejidad de los momentos. ¿Cómo verlo y qué hacer Yo para enfrentar entiendo que esto? el país, la tesis del doctor Balaguer, cuando creo que ingresó a la Academia de la Lengua o a la Academia de la Historia, De la historia. hay que buscarlo. Yo la leí hace mucho tiempo. El papel de la divina providencia en el destino dominicano. Fue un trabajo precioso, procúrenlo. Hay que- Tenemos la posibilidad de evadirnos y salir, si no ileso, que es difícil porque estamos mal heridos, suficientemente salvados, porque evidentemente se le ha hecho mucho daño al país. sí. Ese campo de la soberanía, esa violación del estatuto de la nacionalidad, de esa frontera jurídica que quiso el fallo 168 establecer la burla que se hizo de eso es un daño incalculable, estructural, Casi irreparable. profundo, de décadas. Trabajar sobre eso no es fácil. Nosotros le hemos planteado incluso en conversaciones y en almuerzos, en situaciones que nos reunimos al presidente Fernández, que nosotros somos partidarios del muro, pero un muro no para segregar ni para ofender, sino para organizar. Claro.
porque es una frontera sumamente Para peligrosa. establecer controles, porque no es solamente que la trata incluso humana. termina por beneficiarlo a ellos, Sí. Claro. que no tienen aduana, que no tienen. Pero hemos dicho, no que usted lo decida, sino que usted lleve la ley de referéndum que su constitución mandó hacer en los 5 años subsiguientes al 10, y estamos ya entrando al 20 y no la tenemos. Eso se tiene que definir en referéndum. Si el pueblo dice sí, va. Exactamente. Si el pueblo dice no, pues no va. Ese es su destino. Sí. es así. Doctor, pero yo me he preguntado y he planteado aquí, de hecho, al principio yo decía, no es posible, y como Danilo utiliza mucho el arte del engaño, creo que lo sobreutiliza. Yo entendía que no era cierto que él iba a impulsar a un precandidato con las características del ministro de Obras Públicas, porque Gonzalo Castillo, todo el mundo, el perfil que ve o que conoce de Gonzalo Castillo, es un hombre que está implicado en el caso de Brecht, uno de los principales, o sea, de todos los políticos, digámoslo así, políticos porque son funcionarios, es un funcionario más, el único candidato extraditable, Gonzalo Castillo, porque es al único que se le ha implicado en tener un departamento en la ciudad de Miami, a él y a un comunicador, a un economista por ahí, Andy Dawarre, que usted mismo en uno de los programas de La Respuesta le decía a él y a su familia, ¿verdad?, que estuvieran al pendiente de ese caso. O sea, ¿cómo es posible que un político como Danilo Medina promueva a una figura como Gonzalo Castillo, que se le vincula tanto a la corrupción, que se le vincula tan directamente a ser una persona que incluso rompe con las reglas y el orden establecido? ¿Cómo es, bajo qué premisa, cuál sería la explicación de que el presidente Medina promueva a una figura como esta, que incluso se le han denominado como Gonzalo el abusador? Yo digo muchas veces que los brasileños le hicieron mucho daño al país, especialmente João Santana, porque de algún modo le insuflaron al poder y al presidente Medina, Sí. que se podía hacer todo en base al marketing. Todo eso de Catalina y de Odebrecht, asumiendo que eso no hubiese estallado en la Lavajato de Brasil, ¿cómo se hubiera contenido eso? Y era João el hombre que canalizaba eso. Bueno, los dos hombres que residían en Estados Unidos, venían los lunes y se iban los viernes, que dirigían a escala mundial las operaciones estructuradas, la contabilidad paralela, Sí, tienen juicio en Miami. sí. Es decir, que de esa corte apoderada en Miami puede surgir la petición de una sola hoja, que crea aquí una convulsión enorme, porque se derrumba eso que Sí, tú dices. pero Ahora, tú me dices, ¿y por qué el presidente, sabiendo esas cosas, lo elige a él y no prefiere a Y lo él? promueve y se le impone. Bueno, tiene uno ahí, Domínguez Brito, Sí. que no es fácil, porque tiene a Montalvo atrás. Ellos tienen la información de lo que hay allá pendiente contra ese candidato. Fíjate que en un momento él dijo, yo no me retiro. Sí. Según me dijeron ayer, yo no puedo repetir eso como cierto. Parece que al presidente le preocupó. Y en una visita a Santiago, creo que visitó la familia o algo así. Sí. Fue algo que me dijeron, yo no sé qué puede haber de cierto. La idea es que la suerte de Catalina amarró muchas responsabilidades. Doctor, ¿y qué ocurriría si usted dice, doctor, a propósito de eso que señala,
de que lo de Estados Unidos con respecto al precandidato que se está mencionando pudiera estallar. Si estalla antes del 6 de octubre, perfecto. Y si en una eventualidad, en un hipotético caso, resultara electo candidato del PLD y estallara, ¿qué va a Entonces pasar? el veto se le haría extensivo al partido. Entonces el PLD se quedaría sin Pero yo candidato. dudo mucho que el poder extranjero tenga interés en un desorden. Ya. Y para llegar a eso habría que hacer un desorden enorme. Utilizar no solo fraude, sino un desorden. Que la República, el país es difícil que lo apruebe. Puede haber una reacción catastrófica. Porque el país sabe exactamente que Leonel es hoy, el preferido, es el que tiene ya 3 periodos, la cultura, las relaciones internacionales, la índole, que es básica, porque el pueblo lo vio gobernar. Es decir, la idea es que si se arma un desorden aquí, con lo que hay al lado los vecinos, y la isla se convulsiona, eso no es el interés de la gente que tiene la guerra con China. Estamos. Porque hay que ver todo análisis que se haga sobre esto, que tenga desprecio o margine esa dimensión. Está perdido. Tú tienes que chequear. Nos metimos en el centro mismo del lío. Bueno, somos miembros del Consejo de Seguridad. Que Siria, que un lío que hay que votar esta semana. Que no, que el otro lío Afganistán. Que Venezuela. Nosotros en el ¿por medio quién ahí. votamos? ¿Por quién es que nos vamos a ir? Cuando están divididas las potencias. Nos metimos. China y Rusia por un Nos lado y metimos Estados en Unidos una por otro. fiesta. Sí. La idea es que es delicado. Sí. Pero te decía de la providencia y la protección de la providencia, porque yo tengo la idea de que Leonel es un activo de la República Providencial. El país cuenta con eso. Sí. Elimine mentalmente la posibilidad de que Leonel pudiera ser. Suplan a Leonel con alguien, con estos conflictos que tenemos. Ahora me han metido a mí en una camisa de 11 varas porque, no me resulta desagradable, pero ya a mi edad, ahora voy a dar unas conferencias. Pero Qué excelente. bien. ¿Por qué Leonel? Oigan cómo es. Fui al Caribe y con Osvaldo di una explicación de por qué Leonel. Sí. A Osvaldo le agradó la explicación y la mantuvo en el periódico mucho. Es el mejor y es el que más conviene. Es el que país. conviene en estos momentos. Entonces se animaron los muchachos, se animaron y me han metido en dar 4 o 5 conferencias. Pero que yo les he dicho y lo tengo en discusión con Vinicio, mira, ese es un tipo de participación que yo voy a hacer improvisado. Yo no quiero escribir. Pero ese es el mejor. Yo no me puedo perder una conferencia. Porque la quiero hacer como conversatorio. Así Sí. es. Sí. Para que el público tenga participación. Excelente. Y entonces ten preguntas y respuestas, no al final, sino En medio de. En medio. porque un diálogo. vamos a discutir por qué, cuál es la conveniencia, por qué usted le ve conveniencia a eso. Y vamos a ver, creo que tenemos ¿Por qué ya... el pueblo ha identificado a Leonel como el candidato y el nuevo líder, o sea, el nuevo político que va a conducir los destinos de esta nación en un momento bastante delicado en el Está que vivimos en el también? momento y en el lugar apropiado, en un momento porque se encargó el odio de hacerlo el representante de la oposición sin él querer serlo, pero lo eligieron como tal. Ahora venía en el parqueo aquí en el edificio y me encontré con una señora muy amable. Me dice, ¿usted, doctor? Sí, mire, yo soy del PLD y mi familia. Digo, qué bien, la felicito. Me mencionó uno de los precandidatos. Sí.
pero ya usted sabe de quién es nuestro voto total. Así es que está, doctor, ¿eh? Yo le digo, eso debe de ser. Sí, porque Y le dio lo razón. que le hicieron. Por lo que le hicieron. La gente quiere Es desagraviarlo. decir, que la reacción no solo va a ser, sino que dentro del propio partido, Sí. que hubo una corriente de amistad, de seguimiento sobre hombres jóvenes que pudieron, lo que le faltó fue paciencia, Sí. el timing lo perdieron, Sí. que pudieron ser más moderados, más sí, Intentarlo, pero con prudencia. más prudentes Sí. llevando eso. Pero lo hicieron de una forma desagradable y entonces, desde luego, vino la campaña, Sí. el tsunami de la campaña de los recursos Claro. y lo aplastó. Pero no han dado la numeración. Ahora, ustedes han oído el cuento del alacrán, ese Domínguez. Es muy difícil que no esté trabajando ya en el área de allá, de aquella gente. Ajá. Él Domínguez no, Brito. él no tiene una administración actual, relaciones, diríamos, muy especial, pero con la anterior sí Con la la anterior la tenía. iba bien. Sí. Eso es un detalle muy importante, doctor, de quienes fueron heridos en este momento y se Sí. sienten traicionados Pero también. ellos eliminan La reacción, ¿cuál pudiera ser? mentalmente, Sobre todo de sus seguidores. Mentalmente, sácalo a ellos como personas de la ecuación Ajá. y considera el seguimiento. El seguimiento. Los que estaban respaldando a Ven cada acá, uno. pero, y yo creía en este y era posible. ¿Y por qué le hicieron esto? Van a apoyar el que ganó con Que aplastó. con En lo el, que en el peor de los casos No. se siente. Esto Es es muy lógico natural. que Y dije, no. no, yo me voy con el otro, que es un tolerante. Y un tipo que todos sus discursos ahora lo pone muy de relieve. Claro. Recuérdense, en el Olímpico nunca se persiguió a ningún compañero. Y cuando Porque llevaban las la- quejas, que es de tal tendencia, decía, sí, pero sobre todo es, De la por encima de familia. todo es PLDista. Y es dominicano. Porque Y todavía hoy día apela a la unidad. Sí. O sea, No, claro. no, apela no. a la unidad. Y la ventaja es no que lo dice, Que lo sino que practica. lo practica. que lo practica Bueno, y lo siente. él se va a Proverbios, que en Proverbios dice que usted debe de vencer el mal con el bien. Sí. Entonces, eso del sándalo que usted también, Pero- probablemente él aplica Pero esto de tiene, Proverbios. políticamente tiene efectos muy benéficos. Ajá. Porque la población, cuando se victimiza a alguien, hay una tendencia natural a optar por la víctima. Sí. Hay cierta compasión. Sí. Porque hay una identificación, doctor. Sí, es la compasión la que funciona. Hay un momento en que la gente dice, ¿y por qué esto? Y comienzan a abominar de quienes están persiguiendo y a tener cierto sentimiento, si no de admiración, Pero de solidaridad. respeto a la sí, víctima. claro. Y eso políticamente es... Yo le contaba a unos amigos una cuestión que tuve en San Francisco en el 12, cuando Leonel iba a salir del poder. Sí. Él fue a inaugurar, a reinaugurar la planta de tratamiento de San Francisco. Y entonces yo quise hablar por la cuestión de Río Jaya, que yo quiero que se haga una planta de tratamiento del otro lado, en Vista del Valle, que ya es una ciudad. Así es. Y a él muy contento, sí, hablé. Entonces le hice un relato. En el año 61, yo era diputado. Tenía 2 meses cuando mataron a Trujillo de ser diputado. Sí. Estábamos Freddy Prestor Castillo, Ramón Pina Acevedo. Bueno, Euclides era senador. Increíble. Sí. Va a Balaguer a Macorís. Inaugura el Banco de Reserva, una edificación magnífica en mármol, todavía se conserva. Sí, todavía se conserva. Pronuncia un discurso magnífico, eliminando el impuesto del cacao y el café, Wow. que era de un Excelente. 100%. 100%. Wow.
ante un público cívico, porque todos eran cívicos y lo odiaban. Era mala palabra. Sí. Bueno, dice, yo quiero ir al hospital. Y va al hospital. El gobernador era don Lorenzo Brea, un hombre magnífico. Ve a los enfermos, va a la cocina, habla con los médicos, un hospital muy bueno, muy bien equipado, el San Vicente de Paúl. Entonces, cuando sale, se saca de aquí unos recursos y le dice al gobernador Brea, búsquese un ingeniero oriundo de aquí y hagan las calzadas y los contenes, porque en todas las inmediaciones del hospital lo que había era hierba. La Luperón y esa calle por ahí no tenían calzada ni contenes. Dice, un hospital muy importante, pero En esas condiciones. vamos a dignificarlo. Claro. Yo ando con dos abogados amigos míos que estamos detrás. Ellos me miran como dice, se sonríen. Cuando digo, pero este hombre está loco. Pues este hombre se va en estos días, lo van a sacar de poder. Hasta yo mismo pensé, bueno, ¿a qué viene esto? Bueno, pasa el tiempo, vuelve el hombre como presidente. Y vamos a la inauguración de la presa de Tavera, que era la primera vez que íbamos a ver un lago en la montaña, Wow, precioso. wow. Sí, sí, sí. Y pronunció un discurso fabuloso. Y le digo yo a uno de los abogados que estaba, ¿tú estás oyendo eso? Ese era el mismo hombre de la Que calzada. estaba allá en San El Francisco. mismo de la calzada. Que tú te reíste tanto. Entonces yo le decía a Lionel, usted está entregando esta planta de tratamiento, prepárese que usted va a volver, ¿eh? Es así. Increíble. Mira Míralo por dónde ahí. va. Ahí va el asunto. Mira dónde Bueno, va. Doctor, qué brillante como siempre y qué Bueno, al agradable final puse la anécdota. sí, conversación, pero con una sí. conclusión. No, como- y eso quizás mucha gente no le dé importancia a que el jardín, la parte frontal de cualquier Lo edificación más ornamental. tenga buena vista, tenga... Pero era la visión de aquel hombre, porque esos hombres, esos niveles culturales, Lionel está dentro de esa Así categoría. Ven el mundo de otro modo. Claro, y eso tiene que ver, claro, es que eso tiene que ver mucho también, doctor. Mi abuelo siempre decía, cuando vayas a una casa, fíjate siempre en el jardín. Sí. Dependiendo de cómo esté ese jardín, el resto. Cómo atiendan las flores. Así es la persona que vive en ese hogar. Entonces, yo creo que Balaguer también, el rostro, la imagen, la primera impresión, fundamental. Y La primera impresión, y doctor. la serenidad. Hay que saber lo que esa criatura aguantó en una situación complejísima. Guerra Fría, Sí. posrevolución, la OEA pagando los sueldos de los empleados. Oye, me hacerse cargo de aquella ruina. No era tarea Y fácil. ese hombre aguantó. Difícil una situación, pero al cabo de los años se ha ido viendo el tipo de papel que jugó. Fíjese, bueno, hay algunas similitudes entre Leonel y Balaguer por los tiempos que le ha tocado gobernar. Y son Increíble. contextos distintos, porque Sí. aquel venía del régimen de Trujillo, con Leonel, de la democracia. pero este tiene tiempos muy complejos de frente. Pero heredar a Hipólito el Porque desastre. aquella era la Guerra Fría, pero ahora es la Guerra de Comercio. Sí. La guerra De los comercial. imperios, Sí. el imperio de Asia Ajá. y el imperio de América. Bueno. Que no es nada fácil, los dos grandes imperios Él de estos gobernó tiempos. 3 periodos. Relaciones comerciales excelentes, menos la diplomática. ¿Por qué? Porque ese tipo de percepción del culto es distinto a lo burdo que anda por ahí. Y a los negocios. Y A las los cosas. negocios, a las En cosas. chercha de Chercha. barbería. Con- se Gracias al doctor Vincho Castillo por su visita, que no solamente agradable, qué No. conversación tan orientación profunda, de real. orientación, Sí. y también similitudes que se hacen entre un tiempo y otro, y las advertencias que hay puestas sobre la mesa. Hay que estar atento
y no quedarnos pasivos. Creo Es que así, también es ese es así. otro de las Lecturas. ideas y las lecturas que promueve el doctor Vincho Castillo. ¿Cuándo va a ser, cuándo va a iniciar esos Me conversatorios? dijeron que la conferencias? primera es en Mao. En Ah, En Mao. Mao el viernes 13. Qué Ok, bien. Valverde. Es un día como para no jugar. No, el viernes, muy bien. Estamos Pero hay hablando muchos amigos. que eso va a ser en esta semana. Ahora el que viene. Esto es ahora, el Pero me próximo están viernes. programando, son 4 o 5 conversatorios. Conversatorios, No son conferencias. sí. Bueno, pues ahí estamos. Hay que estar pendiente a esa conferencia del doctor Vincho Castillo. Mientras tanto, así despedimos, Otoniel, Así por es. el día de hoy. Yo espero Así que tengas una magnífica semana Igual. cargada de logros profesionales. Que así también, sea, que esta ¿eh? semana sea positiva. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado, al doctor Marino Vinicio Castillo, que nos ha honrado hoy en la mañana, y por supuesto les invitamos a que mañana sigan con Lindsay Casajara y nosotros, Dios mediante, nos vemos el lunes.